El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA tuvo un artículo denominado Más allá del pico y placa. En la emisión anterior les hablábamos un poco acerca de ese artículo, pero queremos ahondar sobre el diagnóstico y las propuestas que se están realizando desde la academia. Por eso hemos invitado al profesor Andrés Pava Restrepo de la Universidad EIA. Bienvenido, profesor. Un gusto saludarlo esta mañana. Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, qué bonito color de uso, profesor. O sea, qué casualidad. Hoy era de color rojo, no me avisaron. Hoy era, Pauli, sí. Hoy era el día. Hoy era el día. Bueno, nada tiene que ver con Medellín anoche, nada. No, coincidencia. Bueno, pues vamos a entrar a hablar de ese tema, lo que se viene planteando, los debates necesarios, y por eso, pues profesor, yo quisiera empezar hablando antes de las propuestas que son muy interesantes y que han realizado ustedes desde este centro de pensamiento sobre el diagnóstico que tienen. ¿Está funcionando el pico y placa o ya es un sistema obsoleto? Bueno, el pico y placa ya se ha usado por muchos años aquí en la ciudad. Digamos que a través de ese tiempo hemos visto que en periodos ha sido eficiente, sin embargo ya con el aumento del parque automotor y las limitaciones de espacio vial que tenemos se vuelve insuficiente. Tratar de cambiarlo, ajustarlo o hacerlo un poco más estricto o de pronto aumentar el número de placas, lo que va a hacer es que con el tiempo vamos a seguir llegando a ese mismo panorama de congestión. Pienso que es una medida que temporalmente sirve, pero posteriormente empieza a ser ineficiente. Eso nos lleva a pensar de que necesitamos realmente encontrar medidas mucho más integrales que permitan de alguna manera vernos con una movilidad sostenible a futuro. Profesor Andrés, habla usted de medidas integrales, pero antes de que hablemos de esas medidas, de esas recomendaciones muy claras y específicas que hicieron ustedes en ese artículo, analicemos un poco esa medida que se impuso en Medellín de pagar, o sea, a pesar de existir el pico y placa, la medida anterior que se levantó era que se pagaba por sacar unos vehículos. Algunos decían que era pagar por contaminar. ¿Cómo analizaron ustedes esa medida que era una exención para que la gente pudiera sacar su vehículo a pesar de la medida del pico y placa? Bueno, hay que pensar que estas medidas restrictivas lo que buscan es que las personas que impactan de alguna manera compensen ese impacto. Y la idea es que esa compensación sea un beneficio para quienes no impactan. Generalmente son los usuarios del transporte público. Entonces, si yo voy a cobrar por impactar, yo debo de trasladar ese beneficio a los demás. De alguna manera, buscando que esa restricción se permanezca. El pagar para evadir la restricción, pues realmente no está haciendo que reduzcamosle la demanda, sino que está haciendo que antes pues, no se reduzca lo suficiente como quisiéramos. Y sin embargo, ese impuesto por contaminar, que llamarían el que pagan por salir en horas de pico y placa, pues termina finalmente no compensando realmente el impacto que eso genera, pero no solamente podemos hablar del impacto de contaminación, son muchos otros impactos los que están asociados, los sobretiempos de viaje, el estrés de la congestión, o sea, son muchos otros los costos que están ahí implícitos. Entonces, si uno va a cobrar por congestión, uno lo que debería es mantener la restricción, más bien asociar ese cobro a transitar por unas zonas en particular, las más congestionadas, y ese costo o ese recaudo transmitirlo en beneficio al transporte público o a quienes no impactan con la movilidad. Profesor, antes de que usted nos explique cuáles son esas propuestas integrales que tienen, porque son muy llamativas, ¿cuáles han sido los efectos negativos de este pico y placa durante tantos años? Bueno, digamos que son diversos. Uno que puede estar asociado es el crecimiento de pronto del parque automotor. A las personas que de pronto tienen una capacidad adquisitiva mayor pueden acceder a un segundo vehículo con el fin de evitar la restricción. Digamos que la moto se ha vuelto un elemento o un sustituto para quienes tienen un auto y no lo pueden sacar, pues comprar una moto es mucho más asequible, digamos, para todos los niveles sociales, y digamos que eso nos ha generado un incremento del parque automotor de motos. Otras, digamos, efectos de esto es que como no tenemos un crecimiento de la malla vial, entonces pues en vez de ver una reducción, lo que estamos viendo es una saturación aún mucho mayor, porque pues hay más carros rodando por esa posibilidad de acceder a ese segundo vehículo. Y cuando se extiende durante tanto tiempo una medida, pues entonces hay más tiempo de que la gente pueda cambiar o pueda acceder a otro vehículo o pueda encontrar un sustituto para evadir la restricción.
Profesor, usted lo mencionaba hace algunos minutos, una de esas propuestas, y yo me quiero detener en esa porque es la que genera más debate, finalmente toca el bolsillo de los ciudadanos, y es ese pago por transitar por las zonas de mayor congestión, que es básicamente, no sé si denominarlo así como peaje urbano, pero funciona en otras ciudades del mundo así. ¿En qué zonas creen ustedes que se pagaría por transitar en el Valle de Aburrá? Bueno, hay zonas que obviamente debido pues a sus condiciones y sus dinámicas atraen más viajes o generan más desplazamiento en algunos corredores viales principales o otras zonas pues digamos mucho más delimitadas, por ejemplo como el centro de la ciudad, corredores estratégicos como la Avenida del Poblado, la Avenida Las Vegas. Ese cobro no necesariamente tiene que ser siempre, solamente en los horarios de mayor congestión. Eso lo que invita a que es la gente que de pronto no quiera pagar, recurra a otra ruta o simplemente no salga en las horas de más congestión. Sin embargo, no hay que entenderlo de manera negativa, ese cobro, sino que es como la contribución que como ciudadanos hacemos al impacto que estamos generando. Porque no solamente este tema de la movilidad es simplemente aplicado a las autoridades quienes de alguna manera tienen que proveer los medios para que se pueda dar una buena movilidad, sino también yo como ciudadano, cómo puedo aportar desde mi manera de moverme a reducir ese impacto que de alguna manera genero cuando me desplazo. ¿Qué otras medidas? Ustedes en el artículo hablaban de otras medidas que deben de ser a más largo plazo, a fondo, que implica sentarse a conversar con mucha gente. Bueno, digamos que las medidas han sido no nacidas solamente pues, desde acá, sino que ha sido realmente la academia a través de mucho tiempo ha estado evaluando. Ya anteriormente habían hecho el Plan Integral de Movilidad Sostenible y muchas de esas recogen esas estrategias. Sin embargo, no solamente nos podemos quedar con la restricción a vehículos, sino es encontrar la manera de que hayan menos viajes. Una forma de evitar menos viajes es, por ejemplo, flexibilizar las jornadas laborales, donde yo no concentro las demandas en un mismo horario de desplazamiento, sino que las amplío, permitiendo varias jornadas de trabajo. De pronto las empresas en sus planes de movilidad sostenible, que digamos el área metropolitana ahora está incentivando que se dé, tratar de permitir esas diferentes jornadas y poder ampliar la demanda de viajes. Y otra es, por ejemplo, el teletrabajo también, no la obligatoriedad de tener que asistir presencial o, por ejemplo, buscar sustitutos a la hora de pensar, bueno, ¿será necesario este viaje que tengo que hacer o no, o hacerlos en otros horarios? Entonces, digamos que son muchas estrategias que como sociedad podemos encontrar para poder mitigar esos impactos. Pues, profesor Andrés, queremos conocer si desde la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín se está pensando en implementar nuevas estrategias, en replantear el pico y placa en ciudades como Medellín, y por eso vamos a establecer contacto con nuestra compañera Tatiana Balbín, que está con voceros de la Secretaría de Movilidad. ¿Qué dicen al respecto, Tatiana? Adelante. 6 de la mañana, 43 minutos, Paula. Yo me encuentro hasta ahora desde el Centro Integrado de Tráfico y Transporte CITRA de la Secretaría de Movilidad. Ellos coinciden con el profesor y es que la medida definitiva no puede ser el pico y placa para la ciudad de Medellín. Sin embargo, de una manera muy juiciosa hicieron un análisis del pico y placa durante el mes de febrero. Ellos aseguran que los carros que están exentos, que no están exentos de pico y placa y han circulado son en promedio el 11%. Un ejemplo, por ejemplo, ayer 52.780 carros que tenían pico y placa circularon y 32.000 motos que tenían pico y placa también circularon. De una manera rápida y pendientes por si ustedes tienen preguntas, vamos a saludar al subsecretario de la Secretaría de Movilidad. Bienvenido a Consejo de Redacción. Y la pregunta, ¿ha funcionado la medida de pico y placa? Muy buenos días para ti, para los compañeros de la mesa y los televidentes. Y ratificar lo que acabaste de decir, la medida de pico y placa no es la solución definitiva para este territorio requiere de otras alternativas. Lo que tenemos que decir es que como medida alternativa hemos venido haciendo un análisis y la medida da frutos siempre y cuando la ciudadanía apruebe y participe con cultura ciudadana, cumpliendo esas cifras que acabas de dar de los vehículos que circulan teniendo pico y placa. Es demasiado grande y son los reales causantes de la congestión que se vive en la ciudad. Y para eso nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis gracias a casi 400 cámaras que tenemos ubicadas en todas las comunas de la ciudad y con toda esa data
lo que hicimos fue poder identificar qué porcentaje de vehículos son los que incumplen la medida y por eso llegar a una cifra cercana al 12% de vehículos que tienen la medida de pico y placa y la incumplen, y podemos identificar que en el mes de febrero pagando solamente pudimos tener entre el 8 y el 1.3% el día que más pagaron. Los vehículos exentos, como podemos ver en esta gráfica, llegan al 2.5 el mayor día, pero los vehículos que salen a circular teniendo pico y placa están entre el 11 y el 12%. También Citra nos permitió identificar el número de viajes que se hacen, identificando los patrones de movilidad, que es una de las ventajas que nos va a permitir tener Citra para tomar decisiones acertadas, y esos patrones de movilidad nos permiten identificar que los jueves y los martes son los picos máximos de viajes en la ciudad. Con esa información nos estamos dando cuenta que la Comuna 14 es la comuna donde más se incumple la medida de pico y placa. Y en jornadas horarias podemos identificar, por ejemplo, que para los carros tenemos la jornada horaria entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y la 1 de la tarde, los carros incumplen la medida. Las motos entre las 5 y las 10 de la mañana. Comuna 14 la que más incumple la medida en carros y motos, Comuna 15 en carros, Comuna 16 en motos. Estos mapas de calor nos permiten también identificar el top 5, donde ya con la Secretaría de Movilidad y la Subsecretaría de Control estamos identificando y cambiando las estrategias, porque la información nos tiene que permitir ser más eficientes en el control. Subsecretario, usted nos dice, la incumplen, pero están haciendo controles, los están sancionando. Ustedes están pensando en estrategias, me contaba usted. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos el top 5 de los 5 lugares en la ciudad donde más circulan carros incumpliendo la medida. Entonces estamos cambiando la dinámica y la estrategia de la Subsecretaría de Control para hacer efectivos controles ahí diariamente y que la ciudadanía sepa que la Secretaría de Movilidad, en una de sus principales acciones, va a ser ejercer un control más efectivo y más riguroso al incumplimiento de las medidas. Es decir, sí se están sancionando. Sí, se están sancionando los que pasan por las cámaras de fotodetección, que no son estos, y a estos les estamos haciendo controles efectivos en carretera. Secretario, subsecretario, para cerrar entonces, si no circularan esos carros que tienen prohibida la circulación, digamos que sería más fluida la movilidad en la ciudad. Tendríamos alrededor en promedio de 80.000 vehículos automotores menos, 50.000 carros y 30.000 motos menos circulando por la ciudadanía, y por eso esta es una apuesta a la cultura ciudadana. Y te lo decía, diariamente le vamos a entregar a la información en el boletín de la Secretaría de Movilidad a la ciudadanía cuántos carros y motos incumplen la medida, para que definamos de una vez que la movilidad en la ciudad requiere un cambio. Lo hemos dicho en el escenario de ustedes muchas veces, hay que apostarle al transporte público y a cambiar los modos de movilidad. Y es que a propósito, ustedes nos han dicho que se van a anunciar nuevas medidas, ¿para cuándo? Nosotros ya estamos estructurando la parte de prefactibilidad y vamos a ir hacia cobros por congestión. La medida del permiso especial no es un cobro por congestión, es una medida de gestión de la demanda, y ya estamos estructurando los cobros por congestión para que en ciertas zonas de la ciudad, si quieres entrar, tengas que pagar. Le agradecemos entonces por acompañarnos en Consejo de Redacción. En resumen, en pico y placa está circulando el 12% de los vehículos que no pueden circular. Esto hace que la movilidad entonces no esté fluyendo de manera adecuada en la ciudad de Medellín. Continúen ustedes en estudio con más información. Gracias, Tati, por esa exposición que nos amplía muchísimo la visión acerca de las medidas que se requieren en la ciudad para mejorar la movilidad. Profesor, varios puntos. Primero, ¿cómo ve usted el incumplimiento que todavía se registra en alta medida por parte de la gente frente a medidas como el pico y placa? Y segundo, ahí vemos que la Secretaría de Movilidad está de acuerdo con lo que ustedes están proponiendo, el cobro por congestión. Bueno, digamos que el tema de evadir el pico y placa puede estar ligado pues a muchas cosas. Las personas sí o sí tienen una necesidad de desplazamiento. Obviamente, como lo mencionábamos ahora, cada uno contribuye desde sus capacidades a cómo mitigar ese tema de la congestión. Sin embargo, como pueden haber personas que infringen la medida simplemente porque deciden hacerlo, hay otras que posiblemente tienen la necesidad del desplazamiento. Estas medidas tienen que ir acompañadas también de opciones de
permitirle a las personas que van a tener la restricción poderse desplazar de otras maneras. Si bien la ciudad tiene un muy buen sistema de transporte público comparativamente con otras ciudades, hay que potenciar otros canales de movilidad, por ejemplo la micromovilidad, la bicicleta, la patineta, aprovechando pues dentro de la infraestructura que tenemos, propiciar espacios para que eso se dé de una manera, digamos, segura y que sea pues eficiente. Y lo otro es también buscando la manera de que las personas dentro de la estructura urbana encuentren los bienes y servicios mucho más cerca de donde habitan, y eso tiene que ver mucho más con el tema de la organización y la planificación de los territorios, de que la gente reduzca sus viajes porque encuentra mucho más cerca todo ese tipo de servicios que necesita. Entonces, eso son medidas a mediano y largo plazo que mientras eso se pueda hacer, mientras eso se pueda lograr, nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir, obviamente, a mejorar esas condiciones, y si ese día tengo restricción, pues lo más adecuado sería no romperla o no infringirla. Profesor, pues ese tema del cobro por ingresar a algunos puntos, como lo decía anteriormente, genera mucho debate y muchas interacciones. Por eso le quiero plantear una pregunta que hace un televidente a través de la red social Twitter. Leandro Acevedo dice: en vez de poner peajes urbanos, deberían de analizar las rutas de transporte público en el centro. Son más taxis y buses que vehículos particulares. Construyeron un Metro Plus, pero no reubicaron las rutas de buses. Eso está ahogando el centro. ¿Cómo ve usted esa posición? Bueno, en el sentido de lo que implica mejorar las redes del transporte público y el cobro con congestión, pues no pudiésemos compararlo, porque el cobro por congestión es una herramienta de gestión de demanda. Lo que estoy buscando con eso es simplemente sacar un volumen de vehículos que transitan por una zona congestionada para hacer más fluido, o por lo menos beneficiar a quienes deciden pagar por transitar ahí, a hacer sus viajes de una manera mucho más eficiente, un poco o con menores tiempos. Entonces no podemos, digamos, vincular el tema del sistema de transporte público con el cobro de congestión. Ahora, el transporte público, sobre todo el común, sí se ve afectado por esos fenómenos de congestión, porque finalmente pues ellos no tienen la manera de evadir la restricción. Ellos obedecen unas rutas, los vehículos de carga también obedecen unas rutas, y ellos sí o sí debieran ser los mayores beneficiarios de ese cobro por congestión. Sí. Entonces, realmente esa es la esencia de esa, digamos, de esa medida, que ese beneficio por sacar unos vehículos de unos corredores particulares sea atribuido, sea dado al transporte público, para que la gente vea que en esos horarios es ir mejor ir en transporte público que ir en vehículo particular. Un televidente que se llama Diego Sánchez, que también es director de todo el sistema informativo, me dice que le haga la siguiente pregunta. Ayer, en la Asamblea de Antioquia, plantearon la posibilidad de poner peajes, incluso vimos la nota, peajes al interior de las ciudades, como se ve en otras ciudades del mundo. Es normal que si entra al centro, el peaje, incluso no es el peaje con la barda normal, que eso ya no, porque en Estados Unidos, en algunas partes, al transitar, hay un sistema electrónico que pasas por una calle, automáticamente te llega a tu casa el valor del sobrecosto. ¿Qué piensa usted de eso? Porque de alguna manera recoge lo que usted plantea, que ni siquiera pues es la idea normal del peaje, sino que se pone un sistema eléctrico o electrónico donde el que pase por cierto lugar del centro o de la Comuna 14 tenga que pagar. Digamos que es un sistema muy parecido a lo que uno hace cuando entra a un parqueadero. Sí. Si digamos el centro tiene la restricción, tú ingresas, habrá una cámara o un dispositivo que identifica tu placa y empieza a contar el tiempo que estás al interior del centro, y te empieza a cobrar por horas. Es decir, yo te cobro por un periodo de tiempo que estás dentro de esta zona que tiene restricción. Inmediatamente sales, deja de contar ese periodo de tiempo. Ya al ciudadano le llegará, como llegan las fotomultas o los cobros de fotomulta, pues llegará a su casa el respectivo cobro por haber ingresado en ese periodo de tiempo a ese lugar. Lo mismo por las vías o con los corredores que tengan esa restricción. Entras en un periodo de tiempo, registra tu ingreso y al momento de salir registra tu salida, y con eso te hace el respectivo cobro. Entonces, así es como funcionan realmente los peajes urbanos, y digamos que el ciudadano se vuelve consciente de cuáles son las zonas que tienen restricción, y de esa manera él decide: voy a entrar porque tengo afán, necesito llegar rápido, entonces estoy dispuesto a pagar y lo hago,
o simplemente escojo una ruta alterna o decido salir en un horario distinto y con eso gestiono la demanda. Claro. Profesor, tenemos entendido que ya se están realizando incluso algunas encuestas en la zona del centro, comerciantes, quienes llegan pues regularmente a este sector de la ciudad, pero ¿cuánto puede demorar un proceso de estos para que se haga efectivo un cobro por ingresar a estas partes? Bueno, digamos que eso requiere obviamente una infraestructura que permita poder hacer ese registro, ¿cierto? Hoy tenemos muchas cámaras de fotodetección en la ciudad. No es muy diferente a ese mismo sistema, digamos que no es muy demorado la infraestructura que se requiere. Hoy en día vemos cada vez más cámaras, vemos cada vez más elementos de fotodetección, entonces la infraestructura es la misma. Entonces pienso que pudiese ser implementada en un periodo no muy largo. Lo demorado es la socialización y lograr acuerdos con las comunidades. Claro que sí. Bueno, profesor, pues a usted muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy interesantes esas reflexiones que hacen ustedes para esos cambios en movilidad. Un feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.